Mi esposa publicó: mi miserable marido solo me regaló esta horrible rosa en nuestro aniversario. Cuando me fui de casa y cancelé sus tarjetas, me rogó que volviera. Me llamo Ramsés, tengo 35 años, y estuve casado con Carolina durante 7 años. Digo estuve porque, aunque legalmente aún no hemos terminado el proceso, en la práctica todo se rompió hace unas semanas. Tenemos un hijo de 12 años, Mateo, que es lo más importante en mi vida y, honestamente, la única razón por la que aguanté muchas cosas que ahora veo con más claridad. Cuando conocí a Carolina, todo era distinto. Era atenta, detallista, y tenía una forma de hacerte sentir importante. No era una relación perfecta, pero sí lo suficientemente buena como para pensar que valía la pena construir algo a largo plazo. Nos casamos relativamente rápido y, poco después, nació nuestro hijo. Desde el principio, yo asumí el rol de proveedor. No porque ella me lo exigiera directamente al inicio, sino porque se fue dando así. Yo tenía un trabajo estable, con ingresos decentes, y ella decidió dejar de trabajar cuando nació Mateo. Lo entendí en ese momento: cuidar a un bebé no es fácil y alguien tenía que hacerlo. El problema es que los años pasaron, y esa situación nunca cambió. Carolina no volvió a trabajar. Decía que la casa demandaba mucho tiempo, que Mateo necesitaba atención, que estaba cansada. Yo traté de ser comprensivo. Incluso llegaba del trabajo y le ayudaba con cosas básicas: lavar platos, recoger, a veces cocinar. No era perfecto, pero lo intentaba. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo que me incomodaba: ella no solo no generaba ingresos, sino que gastaba sin realmente considerar nuestras posibilidades. No estoy hablando de compras ocasionales. Estoy hablando de pedidos frecuentes de ropa, maquillaje, accesorios, cosas que, siendo honestos, no eran necesarias. Cada vez que lo mencionaba, ella se molestaba o lo minimizaba. Solo es un gusto, no exageres. Trabajo todo el día en la casa, también merezco algo. Y sí, entiendo ese argumento. Pero hay una diferencia entre darte gustos y vivir constantemente por encima de lo que puedes pagar. Aún así, durante años traté de mantener el equilibrio. Ajustaba gastos, hacía horas extra cuando podía, y evitaba conflictos porque no quería que nuestro hijo creciera en un ambiente tenso. Ahora, lo que detonó todo. Hace unos meses se acercaba nuestro aniversario. 7 años de casados. No era una fecha cualquiera. Para Carolina, ese tipo de fechas siempre han sido muy importantes, casi como una especie de prueba para medir cuánto le importas. Un par de semanas antes, ella se acercó conmigo y me dijo, de forma directa: este aniversario quiero algo especial. Le pregunté a qué se refería exactamente, pensando que tal vez quería un viaje corto o una cena en algún lugar bonito. Algo dentro de lo razonable. Pero no. Me mostró en su teléfono una lista. Literalmente una lista. Incluía un lote completo de maquillaje de una marca cara, varios vestidos que había visto en línea y, como punto final, un teléfono nuevo, el iPhone 17 Pro Max. Recuerdo que me quedé en silencio unos segundos. No porque no quisiera darle algo, sino porque, siendo realista, todo eso junto representaba una cantidad bastante alta de dinero. Aún así, le dije que sí. Y aquí es donde probablemente cometí uno de mis mayores errores: prometer algo sin estar completamente seguro de poder cumplirlo. Pero en ese momento, lo pensé de esta forma: es nuestro aniversario. Puedo hacer un esfuerzo extra. Tal vez recortar en otras cosas, trabajar más, buscar la forma. Ella sonrió, me abrazó, y parecía feliz. Esa reacción me hizo sentir que valía la pena intentarlo. Durante las siguientes semanas, empecé a organizar mis finanzas. Revisé ahorros, gastos, incluso consideré usar una tarjeta de crédito para cubrir parte de todo eso. No era la mejor idea, pero quería cumplirle. Todo iba más o menos encaminado, hasta que pasó algo que no estaba en ningún plan. Mateo tuvo un accidente. Fue en un partido de fútbol. Él siempre ha sido muy activo, le encanta jugar, y ese día no era diferente. Me llamaron de la escuela para decirme que se había caído mal y que estaba llorando mucho. Cuando llegué,
Lo vi en el suelo, sujetándose la pierna, con una expresión de dolor que no le había visto nunca. En ese momento supe que no era algo menor. Lo llevamos al hospital de inmediato. Después de varios estudios, radiografías y evaluaciones, el diagnóstico fue claro: rotura del ligamento cruzado en la pierna derecha. No soy médico, pero sé lo suficiente para entender que eso no es cualquier cosa. Requería cirugía. Recuerdo que en ese momento mi cabeza dejó de pensar en cualquier otra cosa. No en el dinero, no en el aniversario, no en nada más. Solo en mi hijo. La operación se programó lo más pronto posible. Entre hospitalización, estudios, honorarios médicos y todo lo que implicaba el proceso, el costo fue alto. Mucho más de lo que tenía contemplado. Usé ahorros. Usé tarjetas. Pedí apoyo donde pude. No había opción. Carolina, en ese momento, parecía entender la situación. En el hospital se mostraba preocupada, incluso cariñosa con Mateo. Me decía cosas como: lo importante es que esté bien. El dinero se recupera. Y yo quería creerle. Durante esos días, el aniversario dejó de existir en mi mente. No por falta de interés, sino porque simplemente había cosas más urgentes. Mateo salió de la cirugía y, afortunadamente, todo salió bien dentro de lo esperado. Pero el proceso de recuperación iba a ser largo: reposo, terapia, cuidados constantes. Eso también implicaba más gastos. Cuando finalmente regresamos a casa y la situación empezó a estabilizarse un poco, me senté a revisar mis cuentas. Fue en ese momento cuando la realidad me golpeó de frente. No tenía forma de cumplir con todo lo que le había prometido a Carolina. No sin endeudarme aún más de lo que ya estaba. Y no estoy hablando de una incomodidad menor. Estoy hablando de una deuda que, siendo honesto, me iba a tomar meses, o incluso más, en estabilizar. El aniversario estaba a pocos días. Recuerdo que estuve pensando mucho en cómo decírselo. No quería que se sintiera ignorada, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Al final, decidí ser directo. Una noche, cuando Mateo ya estaba dormido, me senté con ella en la sala. Tenemos que hablar del aniversario. Ella me miró, esperando algo. Le expliqué la situación tal como era. Sin adornos. Sin excusas. No voy a poder comprar todo lo que me pediste. Con lo de Mateo, los gastos se salieron de control. Tengo deudas que no puedo ignorar. Hubo un silencio breve. Pero podemos hacer algo sencillo, continué. Una cena, salir un rato, estar juntos. No quiero dejar pasar la fecha, pero tiene que ser algo acorde a lo que podemos ahora. Su expresión cambió. No fue una reacción inmediata de gritos o algo así. Fue peor, una mirada fría. En serio, dijo. Intenté mantener la calma. Carolina, ¿sabes lo que pasó? No es que no quiera. Me interrumpió. Siempre hay algo, ¿verdad? Eso me tomó por sorpresa. No es algo. Es nuestro hijo. Ella se levantó del sofá. Yo también soy tu familia. Nunca dije que no, respondí. Pero la prioridad era obvia. Su tono empezó a subir. Claro. Entonces yo paso a segundo plano siempre. En ese momento entendí que no estaba viendo la situación de la misma forma que yo. Intenté explicarlo otra vez, con más calma, pero cada palabra parecía empeorar las cosas. Te prometí algo y lo sé. Pero las circunstancias cambiaron. No es un capricho, es una realidad. Ella cruzó los brazos. Pues yo no tengo la culpa de eso. Esa frase fue un punto de quiebre. Porque no tenía la culpa del accidente. Pero tampoco estaba mostrando ningún tipo de empatía hacia lo que eso implicaba. No se trata de culpa, dije. Se trata de entender. Yo entiendo perfectamente, respondió. Que no cumples lo que prometes. Ahí me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque empecé a darme cuenta de algo que, tal vez, había estado ignorando durante años. Para ella, lo importante no era el contexto.
Era el resultado. Y en ese momento, el resultado era que no iba a recibir lo que quería. La conversación terminó mal. Sin gritos extremos, pero con una tensión que se quedó flotando en la casa. Aún así, yo no quería dejar pasar el aniversario como si nada. No por cumplir una expectativa material, sino porque, en el fondo, todavía pensaba que podíamos arreglar las cosas y encontraba la forma de hacer algo, aunque fuera mínimo. Mi primer intento fue tratar de conseguir al menos el teléfono. Pasé varios días revisando opciones, comparando precios, buscando promociones, descuentos, pagos a meses sin intereses, cualquier cosa que me permitiera acercarme a eso que le había prometido. Pero la realidad era clara, después de todo lo que había gastado en la operación de Mateo, simplemente no tenía margen. Llegué a considerar opciones que normalmente habría descartado. Encontré un iPhone 17 Pro Max de segunda mano, en buenas condiciones según el anuncio. El precio era considerablemente más bajo, lo suficiente como para pensar tal vez si puedo. Pero apenas lo vi, supe que no iba a funcionar. Carolina siempre había sido muy clara con eso. Más de una vez, cuando hablábamos de comprar algo, decía sin rodeos: las cosas usadas me dan asco. Para eso mejor nada. No era una frase aislada. Era una postura constante. Me quedé viendo el anuncio varios minutos, como si de alguna forma pudiera convencerme de que valía la pena intentarlo. Pero no. Sabía exactamente cuál sería su reacción. No era una suposición, era un patrón. Así que descarté la idea. Mi siguiente opción fue enfocarme en algo más sencillo, pero significativo, una cena. Pensé que, aunque no fuera el regalo material que ella quería, tal vez podríamos recuperar algo del sentido original del aniversario. Un momento tranquilo, hablar, reconectar. Busqué un lugar que no fuera excesivamente caro, pero que tampoco se sintiera improvisado. Algo digno. Reservé una mesa con varios días de anticipación. Por primera vez en semanas, sentí que al menos estaba haciendo algo bien. El problema vino cuando intenté pagar la reservación. La tarjeta fue rechazada. Al principio pensé que era un error del sistema, algo temporal. Volví a intentarlo. Rechazada otra vez. En ese momento sentí un vacío en el estómago. Revisé mi aplicación bancaria y ahí estaba la respuesta: no tenía fondos suficientes disponibles. Entre los cargos recientes, pagos médicos y otros compromisos, la cuenta estaba prácticamente en cero. Mi siguiente pago llegaría en 2 días. 2 días después del aniversario. No tenía efectivo. No tenía otra tarjeta disponible sin límite agotado. No tenía a quien pedirle dinero sin meterme en un problema mayor. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente bloqueado. Me quedé sentado, mirando la pantalla del teléfono, tratando de pensar en una solución rápida. Pero no la había. Ese mismo día, decidí hablar con Carolina otra vez. No quería hacerlo, porque sabía que la conversación no iba a ser fácil, pero tampoco podía simplemente fingir que todo estaba en orden. La encontré en la habitación. Necesitamos hablar otra vez, le dije. Ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. ¿Ahora qué? Respiré hondo. La reservación de la cena no se pudo pagar. Mi pago entra en 2 días. Estaba pensando que podríamos mover el aniversario para entonces. Hacer algo bien, sin prisas. Esta vez no hubo silencio previo. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? No, respondí, tratando de mantener la calma. Es lo más lógico en este momento. Se levantó de golpe. Eres increíble. Carolina. No, en serio, eres increíble, ¿sabes lo que eres? Un mediocre. Esa palabra se me quedó grabada. No es justo que. Claro que es justo, me interrumpió. 7 años y lo único que has logrado es esto. Sentí como la conversación empezaba a salirse de control. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ella soltó una risa corta, sin humor. ¿Lo mejor? Eres un asalariado más. Un hombre sin ambición.
No respondí de inmediato. No porque estuviera de acuerdo, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento iba a escalar más la situación. Pero ella no se detuvo. Otras mujeres reciben viajes, joyas, cosas de verdad, y yo, ¿qué tengo? Problemas y excusas. Tenemos un hijo, dije, intentando traer la conversación a algo real. Sí, claro. El mismo por el que ahora no puedes ni pagar una cena. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse. No uses eso así, dije, con más firmeza. Pero ya no estaba escuchando. ¿Sabes qué? Me cansé. Fue a tomar su bolso. ¿A dónde vas?, pregunté. A donde no tenga que escuchar tus justificaciones. Salió de la casa sin decir más. Esa noche no volvió. Dormí poco, o más bien, casi nada. No solo por la discusión, sino por la sensación de que algo se estaba saliendo completamente de control. Al día siguiente, era nuestro aniversario. Carolina regresó a la casa por la tarde, como si nada hubiera pasado. No hubo disculpas, no hubo conversación. Solo entró, dejó su bolso y se movió por la casa en silencio. Yo había estado pensando en qué hacer. No tenía dinero para grandes gestos. No tenía forma de arreglar todo de golpe. Pero no quería que el día pasara completamente vacío. Así que salí temprano y compré una rosa. Una sola. Era lo único que podía pagar en ese momento sin comprometer aún más la situación. Y, aunque suene simple, para mí tenía un significado. Porque recordaba cuando empezamos. Hubo una época en la que una rosa era suficiente para hacerla sonreír. Volví a casa con la rosa en la mano, sintiéndome ridículo y esperanzado al mismo tiempo. Ridículo, porque sabía que no era lo que ella quería. Esperanzado, porque tal vez, solo tal vez, eso podría abrir una puerta para hablar. La encontré en la sala. Me acerqué despacio. «Feliz aniversario», le dije, extendiendo la rosa. Ella la miró unos segundos antes de tomarla. Aproveché ese momento. «Sé que estamos pasando por algo difícil», continué. «Pero recuerda que alguna vez estuvimos en una situación parecida, y te ponías feliz por una rosa». No lo dije para reprochar. Lo dije porque era verdad. Porque en algún punto, lo simple había sido suficiente. Ella no respondió. Solo tomó la rosa, y se dio la vuelta. Se fue a la habitación sin decir una sola palabra. Me quedé ahí, de pie, sin saber qué pensar. Pasaron unos minutos. Luego una hora. No salió. Yo traté de mantener la calma, de no asumir lo peor. Hasta que escuché una notificación en mi teléfono. Era una publicación. De ella. Subió una foto de la rosa. La misma rosa que le acababa de dar. El texto decía: «Mi miserable marido solo me regaló esta horrible rosa». Sentí algo difícil de describir en ese momento. No fue solo enojo. Fue una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo más profundo, como si todo lo que había intentado se hubiera reducido a una burla pública. Revisé los comentarios. Personas reaccionando, opinando, algunos apoyándola sin saber nada del contexto. Cerré la aplicación. La llamé. No contestó. La volví a llamar. Nada. Pasaron 3 horas. 3 horas en las que no supe si enfrentarla, ignorarlo o simplemente salir de la casa para no explotar. Finalmente, salió de la habitación. La confronté. «¿Qué es eso que publicaste?». Me miró como si no entendiera la pregunta. «¿Qué cosa?». «La foto». «El comentario». «¿Y?», respondió, encogiéndose de hombros. «¿Y, te parece normal hacer eso?». Su expresión cambió a molestia. «Es la verdad». «No», dije, sintiendo como la calma desaparecía. «No es la verdad. Es lo que tú quieres mostrar». «Pues es lo que hay», respondió. «¿De verdad no ves todo lo que está pasando?», pregunté. «¿No ves el contexto?». Ella negó con la cabeza. «Lo único que veo es que odio ser pobre con un hombre pobre».
Esa frase cayó pesada. No era la primera vez que hablábamos de dinero, pero nunca lo había dicho así. Entonces eso es lo que soy para ti, dije. ¿Un fracaso? Eres alguien que no puede darme la vida que quiero. La discusión empezó a subir de tono. Estamos en esta situación por una emergencia médica, respondí. No por irresponsabilidad. Siempre hay una excusa, dijo. Y entonces cruzó una línea que no pensé que cruzaría. Todo esto es culpa de ese maldito niño. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo. Hasta ese momento, la discusión ya era lo suficientemente grave, pero todo cambió cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros. Un leve golpe. Ambos volteamos. Ahí estaba Mateo. De pie en el pasillo, apoyado en sus muletas, con los ojos llenos de lágrimas. No supe cuánto tiempo llevaba ahí, cuánto había escuchado exactamente, pero por su expresión, era evidente que había escuchado lo suficiente. Sentí un nudo en el pecho. Mateo, dije, dando un paso hacia él. Pero él no me miraba a mí. Solo tenía los ojos fijos en su madre. Su voz salió temblorosa, rota. Perdón por causarte problemas, mamá. No hay forma de describir lo que sentí en ese momento sin que suene exagerado. Fue como si todo el peso de la situación cayera de golpe. Porque ese no era un niño hablando desde la lógica. Era un niño sintiéndose culpable por existir. Carolina lo miró. Por un segundo pensé, o quise pensar, que iba a reaccionar, que algo dentro de ella se iba a activar, que iba a darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero no. Su expresión no cambió. No vengas a victimizarte, dijo, con frialdad. Si no fuera por ti, mi vida sería mejor. Esa fue la línea que no se puede cruzar. No en una discusión. No en un momento de enojo. No nunca. Sentí como algo dentro de mí se encendía de golpe. Ya basta, dije, elevando la voz por primera vez de verdad. No puedes hablarle así a tu hijo. Ella giró hacia mí, molesta. ¿Y tú qué, ahora vas a defenderlo como siempre? No se trata de defenderlo, respondí. Se trata de que es un niño. Nuestro hijo, ¿qué te pasa? Mi tono ya no era calmado. No podía serlo. Me importa una mierda lo que digas de mí, continué, sin bajar la intensidad. Pero con él no te metas. Es un niño, ¿estás enferma o qué? Ella no retrocedió. Al contrario. Solo estoy diciendo la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté, incrédulo. Y entonces lo dijo. Sin titubear. Sin dudar. Este niño me arruinó la vida. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era solo pesado. Era devastador. No solo por esto, siguió. Sino porque mírame. Ahora estoy gorda por su culpa. Tuve que casarme contigo por su culpa. Ojalá no haberme embarazado nunca de él. No recuerdo haber pensado en ese momento. Fue reacción pura. Porque mientras esas palabras salían de su boca, Mateo simplemente se quebró. Soltó las muletas. Intentó girarse rápido, pero en su estado no tenía estabilidad. Salió como pudo, llorando, arrastrando una de las muletas, y en el intento tropezó. Mateo, grité. Fui tras él de inmediato. Lo encontré en el suelo, intentando levantarse, con lágrimas cayendo sin control. No dijo nada, no me miró, solo lloraba. Me agaché y lo levanté con cuidado. Tranquilo, tranquilo, le dije, aunque sabía que no había nada que pudiera tranquilizarlo en ese momento. No miré hacia atrás. No quería hacerlo. Porque sabía que si lo hacía, la situación iba a escalar a algo peor. Tomé las llaves del auto. Salí de la casa con él en brazos. Y en ese momento, mientras lo acomodaba en el asiento, con las manos temblando, entendí algo con total claridad. Eso no era una discusión más. Eso era el final. Conduje sin decir mucho. Mateo seguía llorando, pero en silencio ahora, como si ya no tuviera energía para hacerlo en voz alta. Lo siento, papá, dijo en un momento.
Eso me golpeó más que todo lo demás. No tienes nada que sentir, respondí, con firmeza. Nada de esto es tu culpa, ¿entiendes? Asintió levemente, pero no estaba convencido. Lo podía ver. Y eso me dolió más de lo que puedo explicar. Fuimos a casa de mis padres. Cuando llegamos, no preguntaron mucho al inicio. Solo ver la cara de Mateo fue suficiente para que entendieran que algo estaba mal. Mi madre lo abrazó. Mi padre me miró en silencio. Luego hablamos, le dije. Esa noche, Mateo se quedó ahí, en una habitación donde sabía que estaba seguro. Yo salí al patio con mi teléfono. Y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Primero, las tarjetas. Carolina tenía acceso a varias tarjetas a mi nombre. No porque fuera necesario, sino porque así había funcionado nuestra dinámica durante años. Entré a las aplicaciones. Una por una. Bloqueé todo. Cancelé accesos. Corté cualquier posibilidad de que siguiera usando dinero que, en ese punto, ya ni siquiera tenía. No lo hice por venganza. Lo hice porque era lo único lógico. Después, busqué el número de un abogado. No era algo que hubiera planeado antes de ese día. No tenía todo preparado, ni estrategias ni nada. Pero en ese momento, no había duda. Cuando alguien le dice a su hijo que arruinó su vida, no hay arreglo. No hay terapia de pareja que solucione eso de forma simple. No hay conversación pendiente. Hay una línea, y ella la cruzó completamente. Hice la llamada. Expliqué lo básico. El abogado me dijo que podíamos iniciar el proceso, que necesitaba reunir ciertos documentos, que era importante actuar rápido en temas financieros y de custodia. Asentía todo. Colgué. Y me quedé en silencio unos minutos. No sentía alivio. Algo que no había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, el teléfono sonó. Era Carolina. La dejé sonar unos segundos antes de contestar. Bueno. Su tono era distinto. Había confusión. Oye, las tarjetas no funcionan. Cerré los ojos un segundo. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Las cancelé. Hubo un silencio breve. ¿Por qué harías eso? Respiré hondo. No vuelvas a hablarme. ¿Qué? Respondió, como si no entendiera. Olvídate de nosotros. El cambio fue inmediato. No, espera, Ramsés, no digas eso. Dije lo que tenía que decir. Fue un momento, estaba enojada, no lo pensé. Si lo pensaste, la interrumpí. Lo dijiste. Y lo dijiste frente a tu hijo. Su tono empezó a quebrarse. No quise decirlo así. Pero lo dijiste. Hubo unos segundos de silencio. Luego, su voz cambió completamente. Perdón. No respondí. Por favor, continuó. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Esa palabra otra vez. Arreglar. No, dije. Ramsés, por favor, no me dejes así. No estoy haciendo nada que no sea consecuencia de lo que tú hiciste. Voy a cambiar, insistió. Te lo prometo. No era la primera vez que decía algo así. Pero esta vez, ya no significaba nada. Debiste pensar en cambiar antes, respondí. Por favor, vuelve, dijo, ahora claramente llorando. No me dejes sola. No me quites todo. Ahí estaba. No habló de Mateo. No preguntó por él. Habló de quedarse sola. De perderlo todo. Y eso confirmó lo que ya sospechaba. Adiós, Carolina. Y colgué. No volví a contestar sus llamadas ese día. Ni los siguientes. Actualización. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí aquí. No pensaba volver, pero varias personas me pidieron una actualización y, siendo honesto, también siento que cerrar esta historia puede ayudarme a dejar atrás todo lo que pasó. El divorcio ya es oficial. Y sí, fue más rápido de lo que esperaba. Después de lo ocurrido ese día,
no hubo intentos reales de reconciliación de mi parte. Carolina siguió llamando durante algunos días, luego semanas, alternando entre disculpas, reclamos y promesas de cambio. Pero yo ya había tomado una decisión y no la iba a revertir. El proceso legal comenzó casi de inmediato. Mi abogado fue muy claro desde el inicio, había elementos suficientes para llevar el caso de forma firme, especialmente por lo que ocurrió con Mateo. No era solo un conflicto de pareja, era un caso donde había indicios claros de violencia emocional hacia un menor. Esa fue una de las partes más difíciles de todo esto. Mateo tuvo que testificar. Nunca quise que llegáramos a ese punto. Ningún padre quiere ver a su hijo en una situación así, recordando en voz alta cosas que deberían quedarse enterradas. Pero también entendí que era necesario. Y lo hizo. Con nervios, con pausas, con momentos en los que le costaba hablar, pero lo hizo. No repitió todo palabra por palabra, pero sí lo suficiente para que quedara claro el tipo de ambiente que había en la casa y lo que había escuchado ese día. Yo también declaré. Y, aunque no me gusta usar ese término a la ligera, mi abogado decidió presentar formalmente el caso como violencia doméstica, no solo hacia mí, sino hacia nuestro hijo. El abogado de Carolina intentó defenderla. Su estrategia fue bastante predecible, minimizar lo ocurrido, presentarlo como una discusión aislada, un momento de enojo que no debía definir toda la relación. También intentaron argumentar que ella había sido ama de casa durante años y que, por lo tanto, tenía derecho a una pensión vitalicia. Pero ahí es donde las cosas no le salieron como esperaban. Porque una cosa es pedir apoyo económico tras un divorcio y otra muy distinta es hacerlo cuando hay antecedentes de agresión hacia el entorno familiar. Mi abogado fue directo. Presentó evidencia, contexto, patrones de comportamiento, y sobre todo, el impacto que eso tuvo en Mateo. El juez no ignoró eso. Al final, la resolución fue clara. Yo obtuve la custodia total de Mateo. Sin derecho a visitas para Carolina. Esa parte fue dura, incluso para mí. No porque dudara de la decisión, sino porque es fuerte asumir que una madre no puede tener contacto con su hijo por su propio comportamiento. Pero también fue lo correcto. Porque, después de todo lo que pasó, no podía exponer a Mateo a algo así otra vez. En cuanto a lo económico, el resultado también fue distinto a lo que ella esperaba. No se concedió la pensión vitalicia. De hecho, el caso tomó un giro que, sinceramente, no imaginé al inicio. Carolina fue obligada a pagar pensión alimenticia para Mateo. No es una cantidad exagerada, pero es simbólicamente importante. Porque rompe completamente con la dinámica que tuvimos durante años. Durante 7 años, yo fui quien sostuvo todo. Y ahora, por primera vez, ella tiene una responsabilidad directa que no puede evadir. Lo último que supe de ella es que está trabajando en un supermercado. No sé exactamente en qué puesto, ni me interesa demasiado profundizar. Lo sé porque ella misma me lo dijo. Sí, sigue intentando contactarme. Aunque la he bloqueado múltiples veces, siempre encuentra la forma de llamar desde otro número. Al principio respondía, más que nada para dejar claro que no había nada que hablar. Ahora, a veces contesto, a veces no. En una de esas llamadas, hace unas semanas, estaba llorando. Odio trabajar, me dijo. Es muy cansado. Hubo un silencio breve después de eso. Y, lo admito, en ese momento no sentí compasión. Tal vez eso diga algo de mí, pero prefiero ser honesto. Es lo que toca hacer en la vida, le respondí. Es como si dijeras que odias respirar. Sé que suena duro. Y sí, probablemente lo fue. Pero después de todo lo que pasó, no me nació suavizarlo. Ella empezó a llorar más. Intentó seguir hablando, decir que no estaba hecha para eso, que no sabía cómo manejar esa vida, que todo era demasiado para ella. Pero ya no era mi responsabilidad. Aprende, le dije. Como todos. Colgué. Y la bloqueé otra vez. No fue la última vez que intentó contactarme, pero cada vez es más fácil ignorarlo. Porque ya no hay culpa. Eso también es importante decirlo.
Durante años cargué con la idea de que yo debía sostener todo, resolver todo, aguantar todo. Y salir de esa dinámica no es inmediato. Pero poco a poco, esa sensación desaparece. Ahora, lo importante. Mateo. Está mejor. Mucho mejor. Su recuperación física va bien. La cirugía fue exitosa y ha estado yendo a terapia. Ya puede caminar sin las muletas, aunque todavía está en proceso de fortalecimiento. Pero más allá de lo físico, lo que realmente me preocupaba era lo emocional. Y ahí también ha habido avance. Al inicio, estaba callado, distante. Le costaba hablar de lo que pasó. Evitaba el tema. Lo llevé con un especialista. No porque estuviera mal, sino porque después de algo así, lo mínimo es darle herramientas para procesarlo. Poco a poco, ha ido recuperando su ánimo. Ya no se culpa. Y eso, para mí, lo cambia todo. Volvió a interesarse por sus actividades, habla más, se ríe otra vez. Incluso, hace poco, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Papá, ahora la casa se siente tranquila. Eso fue suficiente para saber que tomé la decisión correcta. En cuanto a mí, no voy a decir que todo es perfecto. Un divorcio, incluso en estas circunstancias, no es algo ligero. Hay cansancio, hay momentos de duda, hay ajustes que hacer. Pero también hay algo que no tenía antes. Paz. La casa ya no es un lugar de tensión constante. No tengo que medir cada palabra para evitar una discusión. No tengo que justificar cada gasto. No tengo que vivir con la sensación de que nunca es suficiente. Ahora todo es más simple. Más claro. Más real. Si alguien me hubiera preguntado hace un año si iba a terminar así, probablemente habría dicho que no. Pero hay cosas que no se pueden negociar. Y una de ellas es el bienestar de tu hijo. Si algo puedo decir después de todo esto, es que ignorar señales por mantener la familia solo retrasa lo inevitable. Y a veces, lo empeora. Hoy, 3 meses después, puedo decir que estamos mejor. No porque todo haya salido bien, sino porque dejamos de vivir en algo que claramente no lo estaba.